Hola amigos, bienvenidos de nuevo. En primer lugar quería pediros disculpas por todo este tiempo sin poder subir vídeos. He tenido que atender algunas obligaciones familiares y no me ha sido posible. Espero poder subir vídeos con más regularidad a partir de ahora. Y en segundo lugar darle gracias a Michael Poti314 por este candado que me envió. Muy bonito, un candado antiguo marca Master, modelo 66 de 43 milímetros, fabricado en Estados Unidos. Muy bonito, me encanta. Tengo debilidad por estos candados antiguos y él lo sabe. Muchas gracias, Michael, te agradezco mucho el envío. Y hoy vamos a intentar la apertura de un par de candados. Son candados Abus, modelo 7240, tienen boca llave diferente. A ver si se ve. Este sería como un Yale pero más pequeñito, y este tendría muchas guardas laterales, y aunque parece algo más intimidatorio, pues al final resulta bastante accesible. Es ancho y con una ganzúa con la punta fina se puede penetrar entre las guardas superiores. Este, para que os hagáis una idea del tamaño, este sería un Yale normal. Es la única dificultad que tiene este candado, que es un poquito más restrictivo en la curva. Os muestro la codificación de este. Funciona perfecto. Los dos son candados de 6 pernos. Ahí estaría. Tiene dos cortes de inserción muy alta, en el primero y en el sexto, no sé si se aprecia ahí, que deberían de dificultarnos la apertura, pero como veremos ahora no es así, abre muy fácil. Y este otro tiene esta otra codificación, también con un primero y un cuarto de inserción alta, y aunque da algo más de trabajo, abre muy fácil. Son candados fáciles de abrir, solo tienen 5 spool, pero muy entretenidos. Estéticamente son muy bonitos, son una pasada, me encantan. El cilindro, como veis, es extraíble. Vamos a intentar la apertura y lo desmontamos a ver qué lleva dentro. Utilizaré este tensor casero hecho con una varilla de limpia parabrisas y esta ganzúa china modificada. Ahí vamos allá, de adelante hacia atrás. Primero nada, segundo pide, hace un clic, tercero pide, al tocarlo cae en falso colocado, da rotación, lo colocamos, es un spool, cuarto pide, da rotación, lo colocamos, quinto pide, da rotación, lo colocamos y abriría. Como veis, es muy sencillo. A ver ahí si enfoca. Y llama mucho la atención el primer perno, que como podéis observar está ahí duro y lo vemos completamente, cosa que no cuadra con la codificación de la llave, que en primer lugar tiene un corte de inserción muy alta. Como veremos ahora, en este candado, para esa codificación, tanto el perno como el contraperno caben dentro del rotor.
sucede en la primera y en la sexta posición, con lo que solo hemos tenido que ganzuar 4 de los 6 pernos. Es un fallo de diseño y bueno, facilita la apertura en el ganzuado. Vamos a desmontarlo y lo vemos con más detalle. Ahí. Voy a cerrarlo para no cazar con el seguidor el muelle. Ahí estaría. Estos serían los pernos, 6. Y vamos a sacar el primer contraperno. Y vemos lo que comentaba. Ahí estaría el primero. Si lo colocamos, vamos. Ahí está, espero que se aprecie. Perno y contraperno están en el primer alojamiento y queda totalmente enrasado, con lo que el rotor puede girar. Lo mismo sucede con el contraperno número 6, que en este caso sería un spool. Ahí. Epa. Llevo unos spools muy chiquititos, como veis ahí, todos iguales. Y si lo colocamos en el rotor, vamos, perno y contraperno caben dentro y quedan totalmente alineados a la línea de corte, así que solo hemos tenido que ganzuar estos otros 4. Vamos a sacarlos. Como veréis ahora, los pernos en las posiciones 1 y 6 son muy cortitos. Estoy volviendo loco el enfoque. Todos son spool, pequeñitas. Ahí. Todas iguales. Ahí estaría, se ha caído un muelle. Os acerco para que lo veáis con más detalle. Ahí estaría. Todos los pernos son normales, los contrapernos todos spool, pequeñitas, iguales en las posiciones segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, y un perno normal en la primera. Los dos conjuntos de primero y primer contraperno y primer perno y sexto perno y sexto contraperno caben los dos en los alojamientos del rotor. Bien, vamos a ganzuar este otro, que este sí pone en acción todos los... Vemos que funciona.
pernos y contrapernos, porque aunque tiene unos cortes de inserción muy alta, los pernos son un poquito más largos y sí que hay que ganzuarlos todos. Ahí. Vamos allá. Voy a colocar este para no estropearlo demasiado. Utilizaré esta ganzúa del set de Clom. Vamos allá, de adelante hacia atrás. Primero pide. No sé si está enfocando bien. Ahí. Ahí. Primero parece colocado, segundo nada, tercero pide, hace un clic, cuarto hace un clic, cae en falso colocado, quinto nada, sexto pide, da rotación, lo colocamos, hemos perdido el falso colocado, primero colocado, segundo nada, tercero pide, al tocarlo cae en falso colocado, hace un segundo clic, cuarto un clic, quinto y sexto nada, primero nada, segundo pide, da rotación, no, tercero nada, cuarto sí, no, he saltado, he pasado algo, vamos a empezar de nuevo, primero pide, hace un clic, segundo nada, tercero pide, un clic, cuarto lo tocamos y cae en falso colocado, quinto nada, sexto pide, lo colocamos, perdemos el falso colocado, primero nada, segundo nada, tercero nada, cuarto, vuelve el falso colocado, quinto hace un clic, algo se me escapa, primero nada, segundo pide, da rotación, se coloca, tercero nada, cuarto, da rotación, se coloca, quinto pide, da rotación, se coloca y abriría. Bueno, este me ha resultado algo más difícil, pero normalmente abre muy fácil. No lo voy a desmontar porque es exactamente igual. Y bueno, pues esta habría sido la apertura. Espero que os haya gustado, que os resulte útil y muchas gracias por vuestra atención. Un saludo.